Hola queridos traders, ¿cómo están? Por aquí vamos a hacer el recap de la semana anterior. De nuevo acertamos en la dirección. Estuvo bastante interesante la semana anterior con todos los movimientos de Trump y todo este tema. Y pues evidentemente la acción del precio hace lo que debe hacer. Va a los lugares donde tiene que ir a buscar su liquidez de una forma rápida, de una forma lenta, pero siempre debe ir a esos lugares para cerrar el ciclo. Entonces, para esto vamos a revisar el video del análisis de la proyección de la semana para que podamos identificar qué fue lo que interpretamos para ese día. Entonces, tenemos por acá la proyección de la semana del 7 al 11 de abril. Esto fue subido hace 6 días. Entonces, pues esto fue lo que hablamos Que en ese hay una momento. confluencia también con el 78. Entonces, ¿qué puede hacer el precio? ¿Sí? Como estamos en una tendencia claramente bajista, pues el precio, a ver, vamos a utilizar una flechita para que nos quede más bonito. ¿Sí? Puede venir hasta este punto que ya lo hizo y tener un retroceso en el 71 o en el 78. ¿Con qué opciones? ¿Listo? Pues ahí vemos cómo la proyección se dio milimétricamente al detalle. Vamos a revisar nuestro MetaTrader y vamos a revisar esos mismos puntos, el 19.300 y el 19.082. eh, y nos damos cuenta pues que el precio pues efectivamente llega a estos puntos de acá, ¿correcto? ¿Sí? Teníamos esta zona de acá de llegada por lo que ya habíamos explicado, por la confluencia y pues efectivamente el precio pues llega a esta zona puntualmente. Entonces, digamos que acertamos de nuevo en la dirección del precio y bueno, antes de continuar, pues quiero darle la bienvenida también a las nuevas personas que adquirieron la membresía para el indicador y todas las cosas adicionales que tiene esto. Yo había preparado por acá un temita, no sé si lo podemos ver, es muy muy rápido. Digamos que las personas que están interesadas en adquirir pues la membresía tiene tres niveles, el básico, el pro y el ultimate. Digamos que esto va a depender de en qué nivel de trading estés y pues cuánto tiempo se requiere para que tú pues llegues a ser un trader rentable. Entonces, digamos que estas son las características de los planes. Acceso al indicador en Fabi Academy para MT4 y MT5. Esto es nuevo, ya lo tenemos para MT5. La traducción la tenemos al 90%. Faltan un par de acciones avanzadas que pues estoy yo en el proceso de traducirlas, pero ya está disponible para MT5. Sesiones de recap de la semana para los activos que estamos trabajando, clases personalizadas de una o dos veces por semana, operativa en vivo 2 o 3 veces por semana, análisis premercado una o dos veces por semana, seguimiento de tu plan de trading, psicotrading y mentalidad probabilística, acceso a nuestros primeros bots, esto es nuevo también. También estamos desarrollando una opción para hacer entradas automáticas y pues basado pues en el análisis que hacemos del mercado y pues soporte 7x24 para el indicador. Entonces, digamos que les dejo por acá qué tiene cada uno de los planes y cómo ustedes pueden aprovecharlo. Entonces, para esto, si quieren tomarle un pantallazo, ya pues aquí está todo lo que acabamos de leer. Y pues el Pro es el básico más 4 clases al mes. Y el Ultimate es el básico más 8 clases al mes, operativa en vivo, seguimiento de tu plan de trading, psicotrading y mentalidad y acceso a nuestros bots. Entonces, cada uno de estos dependerá
del nivel de trading en el que estés y pues yo pues voy a acompañarte en ese camino a la rentabilidad. Entonces vamos a seguir con nuestro recap de el Nasdaq. Entonces vamos a revisar qué sucedió cada día y cómo llegamos a las zonas pues que en la proyección de la semana habíamos indicado. Digamos que ya abrió el mercado, entonces este gap alcista pues nos da muchas opciones que llegue a los puntos que habíamos definido por acá, ¿no? Que digamos que nuestro primer objetivo va a ser este y pues ya si supera estos altos, pues el precio se va a recuperar. Vamos a ver qué sucede esta semana con las noticias y con todos los temas políticos que nos tiene Trump y China para estos movimientos. Pero pues esta es más o menos la proyección. En el video de la proyección de la semana, pues haremos énfasis en esos puntos. Vamos a 15 minutos a revisar qué fue lo que sucedió el lunes. Entonces, el lunes, fíjense que el primer objetivo que teníamos marcado, que eran los 18.139, pues fíjense que fue absolutamente milimétrico, ¿no? Digamos que nosotros estábamos en este punto de acá, identificando que el precio pues ya estaba en una zona bastante baja y que el precio pues evidentemente tenía que hacer este movimiento para llegar como primer objetivo a este punto. Entonces eso donde lo podemos identificar o lo podemos ver en el recap de la semana, ¿no? Entonces, digamos que el primer objetivo que teníamos planteado, fíjense que era este punto de acá, pisar esos puntos. Entonces vamos a hablar de 1800, de 18, ¿qué? 18.138. Digamos que podemos redondearlo a 19.000, a 18.139. ¿Sí? Para hacerlo con doble cero. Entonces el precio pues efectivamente lo que va a hacer es venir a estas zonas para continuar bajista. Si el precio en este punto tiene alguna reacción importante, lo que puede suceder es que el precio rebote en esta zona para continuar a las zonas que ya habíamos hablado. Entonces, fíjense que eso fue exactamente lo que sucedió, ¿no? Entonces, el precio tiene un movimiento bajista en este punto de acá, ¿sí? Y pues después viene a visitar sin ningún freno, ¿sí? Porque aquí nosotros no teníamos estipulado que esto iba a ser tan rápido. Esta fue la noticia de Trump diciendo que suspendía los aranceles por 90 días y pues el precio llega rápidamente a la zona que habíamos indicado. Entonces vamos al lunes, vamos a hacerle zoom a la gráfica para saber qué fue lo que sucedió el lunes. Entonces vamos a poner nuestra sesión de Nueva York. No nos la pinta porque tenemos muy poquitos días para la sesión de Nueva York. Entonces vamos a ponerle aquí 15 días y ya se actualiza, ya nos pinta la sesión de Nueva York en este punto. Entonces fíjense lo que sucede, ¿no? El precio me hace un gap down en esta zona de acá, ¿sí? Que lo podemos marcar temporalmente con este punto de acá y fíjense que este punto es importante. Este punto es importante porque pues nos va a dar el reflejo hacia dónde quiere ir el precio. Perfecto. Entonces, fíjense que el precio tiene un retroceso interesante en este punto que aquí fue nuestra entrada y nos da un movimiento alcista. Entonces vamos a revisar puntualmente cómo lo hizo en el mercado. Entonces, vamos a poner nuestro Asia y fíjense la situación que vemos acá. Vamos a ponerlo en 5 minutos para entender un poco más cómo fue este movimiento. Entonces, fíjense que el precio nos hace un gap down acá, ¿sí? Dándonos una situación importante, pues en este punto, ya que el precio necesitábamos o tenía que expresarse basado en los aranceles de Trump que iba a tener una continuación bajista, ¿sí? Pero pues uno de los puntos que tenía que venir a cerrar era este gap. Entonces, fíjense que el precio, una vez
nos hace una distribución alcista en Asia, no toca nuestro gap, viene, nos hace un movimiento bajista justamente a tomar, fíjense que el precio, si nosotros aquí marcamos, perdón, si nosotros aquí marcamos el bajo de Asia, fíjense que el precio viene, lo toma y hace un retroceso interesante. Entonces viene, coge como pivot el 50% y nos hace un alto más alto. Entonces, si nosotros utilizamos Asia como continuación de, perdón, Londres para la continuación de Nueva York, entonces nosotros tenemos que revisar este precio a qué equivale, que aquí fue nuestra entrada. Entonces, vamos a quitar nuestros movimientos, perdón, nuestras gráficas, y aquí vamos a poner un punto importante que es señal, ¿sí? Aquí tenemos una señal, 5 minutos, señal importante. Tiene que venir a tocar esta señal porque tenemos una salida. ¿Una salida a dónde? Esta señal, casualmente, fíjense lo que sucede con el FIBO. Entonces vamos a colocar nuestro FIBO por acá, ¿sí? Actualizamos nuestro alto y el precio, pues efectivamente nos da una reacción en el 71. No llega al 78, ok, pero hay una confluencia más. 71, señal, liquidez. Si nosotros colocamos nuestros niveles de una hora o de 15 minutos mejor, fíjense que el precio en Londres hace lo siguiente, ¿sí? Nos hace este movimiento y cuando regresa, el movimiento es inferior al 50%. Entonces continúa. Esto quiere decir que esto se convierte en liquidez. Entonces tenemos tres confluencias en esta entrada. La primera, señal. La segunda, liquidez. La tercera, 71. ¿Sí? Aquí, esta zona de acá era muy, 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 muy importante. Entonces, vamos a actualizar nuestro alto con el alto de Londres para poder hacer nuestra entrada. Entonces, fíjense que nuestra entrada estuvo en este punto de acá. Nosotros colocamos nuestra entrada, vamos a colocarlo igual, 71, que es este punto de acá. Luego colocamos nuestro stop loss en el punto más bajo, que es por debajo de la sesión de Asia. Y nuestro take profit, nuestro primer take profit estaría en este punto de acá. A ver, lo hacemos con el color que es. ¿Sí? Este es nuestro primer take profit. Y el segundo take profit, pues será dejar correr este punto. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde habíamos marcado nuestra señal en el premercado de la semana pasada, ¿sí? Entonces, fíjense lo que sucede acá. Nosotros tenemos una señal aquí exactamente en 18.139. Vamos a hacer una línea desde este punto para saber si llegó o no llegó. Fíjense la exactitud del precio, la exactitud de del punto donde hace match el precio, ¿sí? Toca y ¡pum! Se devuelve. Entonces, este era nuestro punto final de entrada con una continuación bajista. Entonces, ahora vámonos al martes. Vámonos al martes. Vamos a quitar esto. Vámonos al martes. Volvemos a 15 minutos. Entonces, fíjense lo que sucede. El precio, si nosotros ponemos con nuestro indicador la siguiente información, el previous day high y el previous day low. El precio efectivamente me hace un toque en el previous day high y se desploma, ¿correcto? Entonces, esa fue nuestra entrada. Tuvo otro movimiento interesante pues para hacerlo, pero esta fue nuestra entrada. Esto fueron como 1000 puntos de entrada. Esto fue una entrada casi 1 a 8, 1 a 9, basado pues en la proyección, en el análisis que estábamos revisando, pues porque lo que nosotros estábamos esperando era que el precio llegara a los puntos
al previous day low, ¿sí? Entonces nosotros simplemente hicimos la actualización de nuestro Fibonacci, ¿sí? Y colocamos nuestra entrada en la parte de arriba y nos fuimos como máximo hasta el 71, ¿sí? Que el 71 pues ya sabemos que es acá. Esto fueron más de 1000 puntos. De hecho, aquí en esta entrada hubo, en este recorrido hubo una reentrada que dio, pues le sumó más puntos a esa posición y pues estuvo dada en este punto de acá. ¿Por qué? Pues porque hace retest en el bajo de Asia y continuamos. Entonces, vamos a revisar dos puntos importantes. Acá hizo retest. Estas fueron las dos entradas y hubo una continuación. Entonces, entrada uno, entrada 2, entrada 3. Estas fueron las tres entradas que hubo el martes. El martes fue muy, muy bueno para mí. Eh, la primera, pues ya sabemos que la entrada estuvo en este punto de acá por toque al previous day high. La segunda entrada estuvo acá por rompimiento y retest del movimiento anterior. Y la tercera entrada estuvo acá por retest en el Asia, en el bajo de Asia. Entonces, en este punto vamos a bajar a 5 minutos para identificar pues esas entradas que les acabo de mencionar y que fueron los movimientos que nos dio el precio el martes. Entonces, el martes teníamos esta situación acá. Nosotros teníamos nuestros niveles de 15 minutos que nos daban la estructura del precio de esta forma. ¿Sí? Esta era la estructura del precio. Entonces, lo que nosotros estábamos esperando era que el precio rompiera acá. Al romper en este punto, nosotros colocamos, esta fue una entrada en una temporalidad en un minuto, ¿sí? Porque los puntos altos y bajos eran este y este. Y acá, pues nos da una reacción al 71. Si quieren lo revisamos. Vamos a eliminarlo y vamos a revisar en un minuto cómo funcionó el tema. Entonces, fíjense lo que hace el precio en este punto. Vamos a mirar si estamos ubicados donde es. Martes, efectivamente. Listo. Entonces, fíjense lo que hace el precio. Vamos a cambiar los niveles, pues porque ya no estamos en 5 minutos, sino en un minuto. Y colocamos nuestros niveles acá. Entonces, fíjense lo que hace el precio. Nos da una señal de salida. El precio efectivamente nos vulnera o rompe esta zona que está acá, ¿sí? Que es como la zona de control que teníamos. ¿Con qué objetivo? Que el precio, pues en este punto lo que hiciera es saliera y nos hiciera un retest y continuara. Pero entonces aquí le faltaba tomar liquidez por este movimiento largo. Entonces el precio, nosotros colocamos nuestro FIBO en este punto de acá, FIBO, acá y acá. Entonces, el primer movimiento, pues tiene un retroceso al 50% que pues no se convierte en liquidez, ¿sí? Entonces actualizamos nuestro bajo y el precio, pues efectivamente viene hasta este punto, hasta el 71, para darnos una continuación. Con objetivos, ya sabíamos cuál, que era el 71 de todo el movimiento grandote. Después de eso, pues el precio viene y vulnera o sobrepasa este punto de acá, que es el bajo de Asia. Entonces el bajo de Asia se convierte en un punto de pivote importante. ¿Qué hace el precio? Pues efectivamente tiene un movimiento bajista, que su retroceso no es mayor al 50%, entonces actualizamos nuestro bajo y no supera el 50%, así que esto y esto se convierte en liquidez. Actualizamos nuestro bajo y en este punto
es el punto donde nosotros entramos porque absorbe toda esta liquidez para hacer su continuación. Si nosotros mm, ponemos nuestro Fibonacci, que lo tenemos acá, el precio, pues efectivamente, como les comentaba, no hace un retroceso mayor al 50%, que es este, ¿sí? Ah, caray, era este. No es el mayor al 50%. Luego actualizamos nuestro precio y tampoco hace un retroceso al 50%. Y luego actualizamos nuestro bajo y efectivamente en este punto nos hace una reacción al 71. Y así fueron nuestras tres entradas en el Nasdaq el martes. Entonces, una, dos y tres. Listo. Ahora vámonos para el miércoles. Volvamos a 15 minutos y vamos para el miércoles. El miércoles fue también un golazo increíble. En este punto nosotros, bueno, yo había determinado un punto importante a superar. Vamos a acercarnos un poco para revisar qué pasó el miércoles. Vamos a quitar los niveles y fíjense lo que sucede acá. Yo voy a colocar esto un poquitico más grande. Vamos a quitar esto para poder ver la gráfica como yo la vi en su momento. Entonces, el precio. ¿Qué hace en, qué hace en Londres? Entonces, en Londres tiene un movimiento muy chévere que está definido por este movimiento. Entonces, el precio sale por encima del alto de Asia y tiene un retroceso aquí en este punto. Con este movimiento es que yo me doy cuenta que el precio tiene muchas posibilidades de irse para arriba, ¿sí? De irse en compras. Entonces yo estaba buscando compras en puntos importantes. El precio hace un movimiento alcista y me deja como punto importante esta zona de acá. ¿Qué pasa en esta zona? Esta zona es el Alto de Asia. Entonces yo mi primera orden la coloco en este punto. Apenas cierra esta vela, yo coloco mi primera orden. Y después yo hago una reentrada en este punto de acá, que fue este punto. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí hay un rechazo a esta zona y lo que yo estaba esperando era lo que esperamos en una consolidación. Entonces, si esto es una consolidación, ¿sí? El precio tenía dos posibilidades. O llegar a este punto, devolverse y continuar su caída, o ir y continuar su movimiento alcista. Este era mi objetivo en este movimiento. De nuevo, mi entrada, pues efectivamente hubo dos entradas en este punto. La primera fue acá, ¿sí? Con un stop loss más o menos en este punto de acá, que fue por distancia y eh, no por Fibonacci, fue por distancia. Y mi segunda entrada fue justo acá. Entonces, el precio con A ver, vamos a borrar esto porque esto es una entrada. Entonces mi entrada fue acá. Y el segundo stop loss fue acá. ¿Sí? Entonces el precio, pues efectivamente, cuando da el movimiento, entrada, y aquí pues no hace absolutamente nada. Pero al superarme ese alto, yo digo, ok, tiene que hacerme retest en algún punto. Cierra esta vela y yo coloco mi entrada. Y me quedo muy tranquilo porque yo estaba esperando que el precio, si nosotros nos vamos eh, al, al profit que yo estaba esperando era el previous day high, ¿sí? Este era mi objetivo. De hecho, aquí fue donde me salí yo. Yo no tomé todo el movimiento. Si, o sea, realmente con la volatilidad que tenía el mercado, yo preferí sacar mi, mi entrada en este punto, pero si analizamos cuántos puntos hay de ahí hasta acá, hasta la primera entrada, fueron
1000 puntos. 1000, 1125 para ser exactos. Y si le sumo la segunda entrada, pues eran 900 puntos. Entonces, fueron 2000 puntos que tomé de ese movimiento, pues que me dio la entrada hasta este lugar. Entonces, esta fue la entrada del miércoles. Vamos a volver a dejar el precio como lo teníamos. Y el jueves, pues el jueves tenía un comportamiento, eh, ¿cómo llamarlo? Claramente racional o un movimiento eh, obvio. No sé, pues no sé si se puede utilizar esto en el mercado, pero si el precio tiene una distribución muy profunda, ¿sí? Si yo tengo una distribución muy profunda, yo lo voy a esperar como mínimo en el 50%, como mínimo, ¿sí? Entonces, cuando el precio me hace este movimiento, yo lo estaba esperando en el 50%, que eso fue lo que sucedió para el día jueves. Entonces, fíjense, este movimiento, vamos a poner los niveles de una hora para poner nuestro Fibonacci en este periodo. Entonces, yo coloco mi bajo acá, que este es mi último bajo, y este es mi último alto, que es exactamente el previous day high. Entonces, yo mi zona que estaba esperando era esta. Y como máximo estaba esperando esta zona de acá. Esta era mi zona como máximo que yo estaba esperando. Entonces, fíjense que el precio en Nueva York hace lo que, lo que esperamos, que es un retesteo a la zona. Entonces, vamos a colocar esto en otra configuración para poder identificar ese movimiento acá. Entonces, fíjense que en Londres me hace una distribución bajista, ¿sí? Y si yo quiero hacer una continuación al movimiento, pues yo tengo que esperar a que me haga un retroceso mínimo al 50% y una continuación. Entonces el precio acá me hace un movimiento y seguimos, ¿sí? Seguimos nuestro movimiento. Ahora, ¿dónde fueron mis entradas? Mis entradas fueron acá, que era el punto donde yo estaba esperando el retest, y acá. Como ya teníamos una muy buena ganancia el día anterior, entonces aquí me fui yo con muy poquito lotaje, muy poquito. Y pues el precio pues efectivamente hizo lo que tenía que hacer. Hizo una distribución y llegó hasta el punto donde yo me salí, que fue el 50%. Entonces fíjense que fueron dos entradas muy bonitas. Si nos bajamos a 5 minutos, pues nos damos cuenta que el precio pues efectivamente, ¿sí? Nos hace un movimiento que forma lo que ya habíamos indicado. Entonces, fíjense, en este punto de acá, pues que había el 50% de Asia, ¿sí? Ya teníamos una distribución bajista, estábamos esperando un testeo en el 50% de Asia. Yo lo esperaba mucho más escalonado, pero fue directo y dio la entrada perfecta. Después de eso pusimos, o bueno, yo puse los niveles de 5 minutos y me fui a 1 minuto para poder identificar lo siguiente. Entonces, el precio sale de la zona, ¿sí? Por acá teníamos el 50% de Asia y vamos a colocar, perdón, el low de Asia. Este era el low de Asia. Y teníamos el bajo de Londres, que es esta línea azul. Este es el bajo de Londres. Entonces el precio, pues efectivamente lo que hace es, si colocamos nuestro Fibonacci, una vez sobrepasa el bajo de Londres, el precio pues tiene una reacción puntual en el 78 y el 71. ¿Sí? Aquí tenemos dos entraditas muy chéveres,
donde nuestro primer objetivo era este punto de acá, pero el precio siguió distribuyendo hasta el punto que ya habíamos analizado anteriormente, que pues hace referencia al 50%, que era este, que aquí fue donde yo extendí yo no me salí acá, sino extendí mi take profit a este punto de acá, y ya me salí de la operación. Y el viernes fue durísimo para mí en el Nasdaq, porque, porque yo había visto lo siguiente. Vamos a colocar esto como lo teníamos antes. Pum, pum, pum. Listo. Yo tenía lo siguiente. Yo puse los niveles de 15 minutos, creo que los de una hora. Sí, los de una hora. Los de una hora, perdón, se me corrió esto, ya. Los de una hora hacían el siguiente movimiento. Entonces, hubo un movimiento alcista. Luego, pues si nosotros queríamos tener una continuación a este movimiento, pues el precio tenía que bajar, ¿sí? Para que fuera bajista. Pero no bajó. O sea, aquí hubo una falla. Y al haber una falla, pues me hizo toda esta distribución alcista en Asia. Si ustedes revisan este punto de acá, es el 71 exacto. Yo lo tenía pensado así, pero como había tanta volatilidad, yo coloqué varias entradas acá, esperando a que fuera por el bajo de Asia, para que fuera a buscar el previous day low. Entonces aquí, pues me comí como tres stop loss, por acá y por acá me comí tres stop loss. El precio estuvo consolidando en todo Nueva York, ¿sí? Solo hasta mediodía el precio sale de la zona y continúa su movimiento alcista. Pero entonces la entrada fue, mis entradas fueron negativas en este punto por, por una percepción que tuve en el movimiento, pero la entrada, fíjense, si nosotros colocamos el Fibonacci en este punto, hace esto, ¿sí? Entonces, el precio viene al 71 exacto, ¿sí? Para, para continuar su movimiento alcista. Entonces, yo en este proceso, por esta señal que estuvo acá, pensé que, y este rompimiento de acá y este rompimiento de acá, pensé que el precio iba a continuar bajando y no, no lo hizo. Pero pues el análisis era bastante claro. En este punto de acá no había tocado el 71, o sí que esto se había convertido en liquidez y adicionalmente pues el precio viene, toma la liquidez y nos vamos para arriba. Entonces, este fue el recap de el Nasdaq. Si les gustó, si les pareció chévere, déjenme su like, sus comentarios. Ya saben, si quieren adquirir el indicador o las clases o el tema que les expliqué al principio, me escriben por WhatsApp y por ahí yo les doy la información. Aunque pues al principio este video está súper clara, yo les digo cómo acceder a él. Eh, Nada, dejamos este videito por aquí y cualquier inquietud me escriben. Chao, chao.